Buenos días, soy Bingen Amézaga, abogado con doble nacionalidad venezolano y español, y estoy inscrito en los colegios de abogados de Caracas, Madrid y París, y actualmente soy of counsel en la firma Moore Gutiérrez Chesa Arbitration o MGC Arbitration en París. ¿Cómo empecé a trabajar en el arbitraje internacional? El primer contacto que tuve con el arbitraje internacional fue realmente durante un LLM en Derecho Francés e Internacional de los Negocios que hice en París 2 con el Instituto de Derecho Comparado, en donde tuve la oportunidad de tener tres cursos sobre Derecho del Arbitraje. Y tuve la suerte de poder contar con grandes expertos en la materia. Tuvimos a Pierre Tercier, que nos dio un curso práctico sobre un caso durante todo el año. Tuvimos a Philippe Le Boulanger y tuvimos a Daniel Cohen también. Entonces, esa fue la primera aproximación que tuve más teórica al mundo del arbitraje en París, cuando estuve haciendo mi LLM. Y al final de ese LLM comencé a buscar trabajo en Francia, en el área legal. Y un amigo me comentó que en el despacho Castaldi Moore y Asociados, que como se llamaba en aquella época, estaban buscando pasantes que fueran hispanohablantes para la práctica de arbitraje internacional. Entonces envié mi aplicación para esta firma. En ese entonces yo no conocía mucho los actores del arbitraje en París y de manera general, pero envié mi aplicación y fui llamado para una entrevista y al final me contrataron para esta pasantía. Hice una primera pasantía y luego se renovó en una segunda pasantía. Y aquí fue donde tuve la oportunidad de realmente entrar por primera vez en contacto de manera práctica con el arbitraje internacional, ¿no? Desde la primera semana de trabajo, aunque en esta firma se hacían también derecho de negocios francés e italiano, yo estuve trabajando al 95% en arbitraje internacional, trabajando en casos, muy diversos casos de arbitraje, como asistente del tribunal, como secretario administrativo del tribunal, trabajando en investigaciones para presentaciones, para artículos. Entonces estuve realmente muy metido en el arbitraje internacional y me encantó. Esta fue la primera oportunidad que tuve y me encantó, de manera que pregunté para ver si podía quedarme en el despacho al final de la pasantía y al principio no parecía tan fácil porque en ese momento no era abogado en Europa. Estaba tramitando mi inclusión en el Colegio de Abogados de Madrid y luego la inclusión en París, pero en ese momento todavía no lo tenía, de manera que era un poco complicado. Sin embargo, ya al final de la pasantía, en la última semana, fui a hablar con Alexis Moore, el socio encargado de mi práctica, y le pregunté consejos sobre qué podía hacer para seguir trabajando en el mundo del arbitraje, y allí me propuso quedarme en el despacho y seguir trabajando. Entonces fue allí el inicio de esta aventura que ya tiene más de 18 años en el arbitraje internacional. También me preguntaron qué es lo que me encanta de esta carrera en el arbitraje internacional. Yo diría que para resumir, o sea, me encantan muchas cosas del arbitraje internacional, pero para resumir, a mí personalmente me parece que el contencioso es una de las actividades más interesantes que puede hacer un abogado. Bueno, pues implica que en cada caso uno entra a estudiar un problema factual y legal distinto para intentar encontrar las mejores soluciones, tanto como abogado como árbitro, ¿no? Entonces, es una tarea que es muy difícil, pero precisamente por ello también es muy estimulante y muy interesante. Y ya cuando entramos al arbitraje, entonces entra el aspecto internacional, ¿no? El arbitraje internacional es realmente un área muy internacional dentro del derecho, y esta fue la razón por la que yo me inicié en esta vía, ¿no? Cuando comencé a trabajar en París. Pues
El arbitraje internacional es una de las pocas áreas en el derecho en la que el ser extranjero o ser alguien con un background más internacional no es un hándicap, sino que más bien es una ventaja, ¿no? Para quienes no estamos enraizados en un solo país, sino que terminamos por nuestra historia o por circunstancias siendo más internacionales, y creo que cada vez es el caso de más personas. Esto es una parte muy atractiva del arbitraje, ¿no? Poder trabajar en distintos idiomas, con abogados y árbitros y partes provenientes de diversos países, con diferentes culturas, aplicando diferentes sistemas legales, es algo que es muy estimulante y muy enriquecedor. Y finalmente, bueno, en el arbitraje internacional también tenemos la suerte de trabajar en un contencioso que es hecho a medida, ¿no? Que es mucho más sencillo, mucho más ágil, mucho más eficiente que el contencioso estatal. Entonces, allí nos encontramos ya en un contencioso que es internacional y además es mucho más, con un nivel mucho más alto de eficiencia. Entonces, son todas estas razones las que justifican que me encante el arbitraje. La última pregunta que me hicieron fue sobre los desafíos que puede haber en el sector en los próximos años. Y yo creo que la base, ¿no?, en la que se sienta el arbitraje es la confianza de los usuarios, es decir, de las partes. Y la confianza en el arbitraje se fundamenta en todas las virtudes que tiene el arbitraje, ¿no?, para ser el mecanismo más apropiado para resolver las disputas del comercio internacional. La posibilidad de salirse del marco de un contencioso estatal, de escoger a los árbitros que son las personas idóneas para resolver este conflicto, que son neutrales, que son independientes, la eficacia y la rapidez del sistema, y la posibilidad de obtener una decisión definitiva en un plazo relativamente breve, y además que esta decisión será adoptada de manera espontánea por las partes, en principio, y si no, podrá ejecutarse fácilmente en todo el mundo, ¿no?, gracias a los tratados existentes. Para mí, entonces, volviendo a los desafíos, uno de los desafíos que existe es mantener la confianza de los usuarios en el arbitraje, ¿no? Es decir, que nosotros, todos los actores del arbitraje, instituciones, árbitros, abogados de parte, estemos a la altura de las expectativas que tienen los usuarios. Entonces, yo creo que la comunidad arbitral es consciente de esto y que se han hecho y se siguen haciendo muchos esfuerzos y muchos avances para mejorar el sistema y mantenerlo actualizado. Y en la mayoría de los casos el arbitraje cumple con esas expectativas. Sin embargo, creo que también debemos estar atentos a las desviaciones que a veces se producen, ¿no? En particular, uno de los problemas que yo he visto y que me parece que ha aumentado en los últimos años es la excesiva litigiosidad. Y me refiero a esos casos en los cuales, incluso antes de comenzar el arbitraje, se producen muchos retrasos y muchos problemas, incluso para la constitución del tribunal arbitral. Pues hay recusaciones que no siempre están justificadas, pues hay también luego objeciones a la competencia del tribunal que no están justificadas, y de allí en adelante, durante todo el procedimiento, hay un exceso de incidentes, de problemáticas que se van añadiendo para entorpecer el funcionamiento del arbitraje. Nos encontramos con procedimientos de exhibición de documentos que van mucho más allá de lo que debería hacerse en el arbitraje internacional, de solicitudes de exhibición de 200 páginas, cosas que son completamente, a mi modo de ver, completamente absurdas en el arbitraje, pero se llega a hacer estas cosas y se entra entonces en un procedimiento que deja de ser ágil y expedito y pasa a ser un procedimiento lento, aparatoso, pesado y por supuesto mucho más costoso, ¿no? Y por lo tanto menos eficiente. Entonces yo creo que estos son excepciones, no es la regla, afortunadamente, pero tenemos que ser cuidadosos para tratar de siempre mantenernos en el nivel que esperan las partes, ¿no? Y es una responsabilidad, en primer lugar, de los abogados de las partes, yo diría, que tienen que entender mejor cuál es su rol en los arbitrajes. Es también una responsabilidad de los centros de arbitraje, de las instituciones, para promover que estas cosas no ocurran y poder atajarlas cuando acontecen. Y es también una responsabilidad para los árbitros para también, en el momento oportuno y de la manera apropiada,
retomar el cauce y retomar la normalidad de lo que debería ser un arbitraje internacional. Ese es mi pensamiento para esas preguntas que me han formulado.